Pues ya estamos aquí de nuevo, en este caso para hablar de lo que es actualidad, y una actualidad que esta mañana ha pasado por la puerta de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde miembros de la Central Sindical Independiente de Funcionarios se han concentrado para pedir a la Junta de Andalucía la devolución de esos famosos 44 días que en su día se devengaron, pero que no se llegaron a cobrar de la paga extra de 2012, que esto se une a otra serie de lo que teníamos que considerar, que los propios empleados públicos consideran agravios, como el hecho de que se le quitara la parte proporcional de sus pagas extraordinarias desde la administración autonómica, que se sometieran a la rebaja del famoso 5% por aquel decretazo de Zapatero, y otras tantas cosas, especialmente que están afectando al Servicio Andaluz de Salud, como los famosos contratos al 75%, que en este caso pueden ser el 75 del 75 si uno entra a sustituir a otro que ya estaba sustituyendo, o sea que no pierdan detalle respecto a esto. Y de esto sabe mucho el presidente de CESIF en Jaén, Joaquín Álvarez, al que es un gustazo tener hoy con nosotros. Joaquín, buenas tardes. Igualmente. No solo porque sabe mucho de esto, sino también porque como lo considero amigo y a mí me gusta rodearme de mis amigos, pues mira, pues tenemos la suerte de que en estos primeros días vamos a coincidir con muchos de ellos. En este caso, bueno, pues Joaquín nos va a contar en este caso, bueno, pues qué es lo que ha pasado esta mañana, porque yo creo que es importante saber qué es lo que está pasando con los trabajadores públicos de la Junta de Andalucía, que al final es la administración que más volumen de trabajadores públicos tiene en Jaén, que Jaén además es una ciudad que está muy vinculada al sector público porque tiene mucho nivel de funcionarios, y todos estos recortes al final están influyendo en toda la economía, porque cuando los funcionarios se quedan prácticamente sin paga extraordinaria, pues resulta que cuando llega la Navidad tienen que recortar en los gastos, cuando llega el verano también tienen que recortar en vacaciones, cuando pasa cualquier cosa también, y cuando tiene el contrato al 75% resulta que tengo que mirar mucho por cada euro que me estoy gastando, ¿no? Sí, efectivamente, como decía, desde 2010 fundamentalmente hemos sufrido unos grandes recortes en nuestras retribuciones. Digo fundamentalmente desde 2010 porque con anterioridad, incluso en los años de bonanza, los empleados públicos veníamos perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo. Es decir, mientras el IPC se situaba en el 4%, a los empleados públicos nos subían el 2%. Cuando el IPC se situaba en el 2%, a los empleados públicos nos congelaban los salarios. Pero efectivamente desde 2010 se ha ahondado mucho más en esos recortes, cuando empezó el presidente Zapatero con aquel famoso 5% de las retribuciones de los empleados públicos, y continuó posteriormente el presidente Rajoy en 2012 con la supresión de la paga extra de Navidad, y la Junta de Andalucía ha continuado en 2013 y 2014 con la supresión de la parte autonómica de las retribuciones de paga extra, con lo cual si sumamos cantidades, pues la verdad que el detrimento en las retribuciones de los empleados públicos en estos últimos 3 años o 4 años ha sido bastante importante, y efectivamente ese detrimento en retribuciones también se nota mucho en el consumo, se nota mucho en el comercio, se nota mucho en las compras o en las inversiones que los empleados públicos como trabajadores pueden hacer en un momento determinado. De todas maneras, para que nos entendamos, y dime si me equivoco, yo explico la situación y tú me corriges porque tú eres el que realmente sabe de esto. Se quita la paga extra de 2012 y poco a poco, por tras sentencias judiciales, se va ganando que había una parte que no se tenía que haber quitado de esa paga extra porque ya se había cobrado. Es decir, la paga extra no es un regalo que te hacen, sino que te lo quitan todos los meses de tu dinero. Eso era aproximadamente el 25%. En vista de lo que estaba sucediendo, de que lo estaba perdiendo por vía judicial, el gobierno ha reaccionado, ha sido listo y ha dicho, bueno, pues antes de seguir pidiendo por sentencia, yo voy a tener ese detalle con mis empleados públicos, le voy a dar el 25% y además le voy a anunciar que, como en su día dijimos, vamos a pagar el resto de esa paga que se había perdido conforme vayan, poniéndose los ingresos y los gastos más o menos equilibrados. Y es más, también invito a que el resto de las administraciones públicas que nos copiaron, no copian lo bueno, pero a veces también copian lo malo, hagan lo mismo. Y así lo están haciendo prácticamente todas, salvo algunas, en este caso, bueno, pues una de las más llamativas, la Junta de Andalucía, que ha dicho que de los famosos 44 días, nanay, ¿no? Efectivamente, lo has descrito mucho mejor que yo. En 2012, cuando se suprimió la paga extra de diciembre, el gobierno de la nación decidió adoptar esa medida, y a las distintas administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, la administración local, obviamente aprovechando la decisión del gobierno, nos detrajeron esa paga extra, pero ese dinero no se lo dieron al gobierno,
la administración, es decir, la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, el dinero que detrajo de la paga extra de los empleados públicos andaluces no se lo dio al Estado, o sea, se lo quedó, lo pasó a deuda o donde fuera, pero en cualquier caso el dinero se quedó aquí. Por tanto, el dinero está aquí, o debería estar, y si no está, está computado. Y lo que nosotros decimos es que ese 25%, equivalente a los 44 días, que como bien ha explicado, nos detrajeron de una paga extra indebidamente, porque ya por esos 44 días ya habíamos trabajado, se han ido perdiendo en los tribunales a través de distintas demandas, justamente el declarar por parte de un juzgado que no era ajustado a derecho que nos detrajeran con la paga extra ese 25%. Efectivamente, el Gobierno ha dado marcha atrás, ha decidido devolver para los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado ese dinero y le ha dicho a las comunidades, bueno, y como vosotros os quedasteis con el dinero cuando lo detrajisteis, devolverlo si queréis. No es una de las comunidades, Andalucía, que no devuelve ese 25%, es prácticamente la única que nos devuelve, porque dentro de ese grupo de comunidades que son Andalucía, La Rioja y Cataluña, La Rioja y Cataluña sí han dicho al menos, es un compromiso, de devolver ese 25%, pero la Junta de Andalucía lo que sí ha dicho es que no lo va a devolver, con lo cual nos quedamos todavía mucho más perplejos en Andalucía, los empleados públicos, cuando vemos que el trato es absolutamente discriminatorio respecto a nuestros compañeros de cualquier otra parte de España. ¿Ante esto qué hace el sindicato? Ante esto, la primera reacción fue poner en marcha una campaña para facilitar a nuestros afiliados las reclamaciones, primero vía administrativa y posteriormente, si procede, vía judicial, de forma gratuita, porque entendemos que tenemos derecho a que nos devuelvan ese 25% y también entendemos que los empleados públicos, al menos los afiliados CESIF, tienen que tener todas las facilidades para poder reclamarlo. Y en segundo lugar, pues hemos puesto en marcha además otra campaña acompañada de concentraciones como la que ha empezado hoy y que seguramente, cuando lo acordemos ya definitivamente en el órgano del sindicato, seguiremos con esta campaña. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes de la concentración de esta mañana, a la que no solo estaban pues, miembros del sindicato, sino también algunos empleados públicos, porque 60.000 personas ya han firmado la petición de CESIF, pues haciendo constar que realmente está respaldada, ¿no? Efectivamente, la campaña que se hizo antes de Navidad, que en realidad esta sería una continuación de lo que venimos haciendo desde antes del verano de 2014, porque desde antes del verano de 2014 ya dijimos que nuestra paga extra tenía que devolverse, deberían la Junta de Andalucía escuchar a los empleados públicos y devolver lo que se nos ha ido quitando en 2013 y en 2014, y efectivamente en noviembre, octubre-noviembre, a través de la web pusimos en marcha una plataforma para que los empleados públicos o cualquier ciudadano pudiera entrar y adherirse a la campaña. Eso sumó un total de más de 60.000 firmas que además se presentaron en la sede del Parlamento de Andalucía. Y al día de hoy, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía no escucha ni quiere escuchar a los empleados públicos, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque al fin y al cabo, bueno, pues son los que se encargan de poner en marcha cada día la maquinaria de la administración autonómica. Aquí hay una cosa clara, y yo sé que Joaquín Álvarez no es amigo ni de proyecciones ni de futuribles, pero hay muchas cosas que están encima de la mesa, entre otras cosas, bueno, pues los 2 últimos años sabemos que no se ha cobrado la parte proporcional de la paga extra los trabajadores de la Junta de Andalucía, es decir, que si le correspondía cobrar X, han cobrado X menos algo más de la mitad. Eso se está hablando para que se recuperen los contratos al 100% en el personal del Servicio Andaluz de Salud, para que se vaya recuperando una serie de cosas. Del 25% ya has dicho que no, pero bueno, hay otras muchas cosas que sí que están en negociación. Pero ahora todo esto, ¿en manos de quién queda? Claro, como tú dices... Esto es un problema al que, como se dice vulgarmente, le pegamos la pata para adelante, ¿no? Sí, y a ver lo que pasa más adelante, efectivamente, ¿no? El adelanto electoral en la comunidad autónoma, la verdad que perjudica la negociación
y perjudica el abordar problemáticas en el ámbito de la administración pública en las correspondientes mesas de negociación, porque bueno, no debería de ser así, pero la realidad es que se ralentiza la administración, sobre todo en su sede central en Sevilla, porque bueno, pues quizás aparezcan otro tipo de tareas, otro tipo de circunstancias que rodean a lo que es un momento de elecciones y que tristemente dejan un poco de lado lo que son los problemas de la administración pública, y son muchos. En los hospitales hay muchos problemas, en los centros de salud, en los colegios, en los institutos, en los juzgados, en la residencia de ancianos, en la guardería, en cualquier administración de la Junta de Andalucía, donde los recursos son prácticamente mínimos. Es decir, hay muchísimos problemas, y sí quiero recordar que hubo un compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía, nuestra presidenta, para constituirse un comité de expertos que abordara un nuevo modelo de función pública, porque lo que sí ha quedado demostrado, y en eso nos opusimos radicalmente desde CSI, es que aquella famosa ley de la reordenación del sector público en Andalucía no ha servido para nada, sino para, en cualquier caso, seguir igual que antes o peor. Bueno, pues esperemos que vayan poco a poco llegando soluciones, porque hay que quitar y romper ya radicalmente con esa imagen del funcionario que es un señor sentado en una mesa con una silla, un ordenador, que le dice usted vuelva usted mañana, porque el funcionario es el policía, el bombero, el profesor de sus hijos, el enfermero que está en el hospital y el que está cuidando a su padre si tiene la desgraciada suerte, por decirlo de alguna manera, a pesar de que sea paradójica la expresión de que esté en una residencia de ancianos. Joaquín Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí y esperamos contar contigo en otras ocasiones, en fin, y a ver si os hacen un poco de caso, ¿no? Que sobre todo, bueno, pues, cuando hace buen tiempo gusta salir a la calle, pero con estos días tan malos que hace, no gusta concentrarse, ¿no? Ojalá que la presidenta de la Junta de Andalucía, antes de terminar la legislatura, oiga a los empleados públicos. Pues esperemos que así sea. Joaquín Álvarez, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, respecto a los empleados públicos, tenemos que comentarles que hoy muchos de ellos han pasado por un acto, entre comillas, solidario, porque en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales se ha instalado esta mañana un centro de donación móvil. Y muchos de los trabajadores del patronato, así como mucha gente que se ha querido acercar hasta allí, han donado sangre, que al fin y al cabo es donar vida. Ahí ha estado nuestra compañera Marisi Ruiz y nos ha traído este reportaje. A diario, cientos de pacientes mejoran sus dolencias e incluso salvan la vida. Todo ello gracias a personas como las que en este día de hoy están donando sangre. Hoy nos encontramos en el Centro de Asuntos Sociales, donde el Centro de Transfusión en Jaén está haciendo lo típico en estos casos. Son cientos los jienenses que se acercan durante todo el día, durante toda esta mañana, durante la tarde también, para donar su sangre y también plasma. Vamos a hablar con la doctora Muro. Ella es la encargada de recibir a esas personas, ¿no?, a esos voluntarios que vienen cada día a donar su sangre. Sí, efectivamente. Bueno, pues hoy estamos aquí en Jaén, en el Patronato Municipal, y bueno, vamos a hacer una colecta. Citamos previamente a los donantes que están por esta zona, y bueno, y la verdad es que normalmente, si veis un poquito el panorama, pues que acuden bastante, ¿eh? O sea, los jienenses somos conscientes, ¿no?, de la necesidad que hay de donar sangre, aunque Jaén es verdad que las reservas están fantásticamente, ¿no? Sí, los jienenses siempre que se les cita acuden. Somos donantes también, hay mucha gente, por ejemplo, con la donación de médula también se ha movilizado muchísimo la gente, en donación de órganos también. En general somos solidarios en la provincia. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, esta señora que está aquí ya es habitual de... Sí. La mayoría suelen ser habituales, entonces a la gente se le cita previamente, unos días antes e incluso el mismo día se les suele mandar un mensaje para que acudan a la zona donde se va a hacer la donación, y ya está, se realiza una entrevista y posteriormente, si cumplen todos los requisitos, pues ya pasan a la extracción. Y ya está. Y para aquellas personas, doctora, que nos están viendo ahora mismo y digan, oye, pues tengo todavía tiempo para ir a donar sangre, pero no lo he hecho nunca, ¿qué tienen que hacer? Acudir sencillamente a cualquier punto donde se esté haciendo la extracción y ya previamente se le hace una encuesta para ver si son aptos y aptos. O sea que cualquier persona puede acudir y a partir de ahí puede ser donante. ¿Es solamente hoy donación de sangre o...?
No, nosotros, bueno, donación de sangre y plasma en este distrito. Luego, a lo largo del mes, vamos a estar por otros puntos de Jaén y luego, por supuesto, no olvidéis que está el centro de transfusión, que está ubicado donde está el Hospital Princesa, en el traumatológico, que se puede acudir a lo largo de la mañana a la hora que quiera uno. Bueno. Y ya está. Pues vamos a preguntarle a alguno de esos donantes a ver cómo llevan la mañana. Vamos a acercarnos por aquí. Vamos a ir a esta zona de aquí, a este caballero que lo veo ya, que ha terminado, ¿no, caballero? Ya hemos terminado. Bueno, ¿y cómo le ha ido? Bien, como siempre. Normal. ¿Usted es habitual de...? Soy habitual. Esta vez me he tardado un poquillo más, pero siempre suelo donar. ¿Desde cuándo está usted donando sangre? Hace 15 años más o menos. Desde que me dejaban. Bueno, y a estas personas que nos están viendo que digan, oye, yo todavía estoy a tiempo, pero me da un poco de reparo el ir a donar sangre, ¿qué les diría? Que no tienen que tener reparo ninguno. Es muy poco tiempo y creo yo que es una labor buena la que se hace. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí esta mañana? Aquí, pues, 10 minutos. 10 minutos. Los papeleos y eso, pues un poquillo más. Un cuarto de hora o 20 minutos terminado. O sea, que todo el mundo tenemos 10 minutos al día para poder hacer esta donación solidaria, ¿no? Pues la verdad que sí, yo creo que sí se puede colaborar. Y además uno se siente mejor, ¿no?, después. Se siente mucho mejor. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ser usted tan valiente y tan solidario. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes solamente me queda decirles que pueden pasarse durante toda la tarde de hoy aquí en el Centro de Asuntos Sociales y de esa manera ya saben que pueden salvar muchas vidas. Una de las cosas que tiene el ser un ciudadano de una sociedad moderna es que, entre otras muchas cosas, somos consumidores, es decir, que prácticamente desde que nos levantamos, si encendemos la luz estamos consumiendo, si abrimos la ducha estamos consumiendo, si salimos y arrancamos el coche seguimos consumiendo, que en este caso sea gasolina, no el propio vehículo. Estamos todo el rato sin parar de consumir cosas y en ese caso tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos como consumidores y también aquellos deberes que nos atan a la sociedad de consumo y en este caso, bueno, pues también aquellas obligaciones que podemos ejercer para defendernos. Y de esto sabe muchísimo y por eso tenemos el gustazo de tenerlo una temporada más con nosotros, Felipe Serrano de Facua, que viene aquí a acompañarnos y a contarnos muchas cosas acerca de eso, bueno, los derechos y los deberes que tenemos como consumidores, que también hay que ejercerlos, ¿no? Efectivamente. Sin miedo. Sin miedo ninguno. Hay que tener muy claro, como ciudadanos que somos, que tenemos una serie de derechos y que también tenemos una serie de deberes. Aquí no vale que los derechos se los damos a uno y nosotros pues vamos por la vida sin saber responsables de nuestras propias actuaciones. Nosotros llamamos mucho a la responsabilidad, a nosotros como consumidores, y llamamos lógicamente a la responsabilidad que hay que ejercer con los deberes que tenemos que tener. Por ejemplo, hay unos deberes que nosotros tenemos que cuidar mucho, nuestra ciudad donde vivimos. Y luego, esa ciudad hay que cuidarla con el propio relación que tiene con el medio ambiente. Y por lo tanto es un deber que nosotros tenemos. Habrá luego derechos que habrá que solicitárselo al ayuntamiento o a la administración que corresponda. Vale, muy bien. Pero uno tiene que ser primero el responsable de todas sus actuaciones para poder ir a reclamar. Si no, uno no ejerce ese deber como ciudadano, ¿a dónde vaya a reclamar? Si es que no te van a atender nadie. Porque lo primero que tiene uno que hacer es callarse, irse a su casa y encerrarse allí, ¿no? Yo te digo una cosa, yo he reclamado 2 veces en mi vida y las 2 veces me han dado la razón. Me lleva con mucho miedo, ay, que no sé, porque es una empresa, tal. Hay que moverse. Y al final, sí, si uno no llora, no mama. Siempre se ha dicho eso y me parece muy razonable. Además, una transmisión, esa situación que has comentado, si no llora, no mama, eso me lo decía mi madre, que ya tendría hoy 100 y pico de años, que ya está muerta, tú eres más joven que yo, puede ser perfectamente mi hijo, por lo cual eso es verdad. La cuestión de cuando no reclamamos es que lo que se produce es que muchas veces pues tenemos miedo. Hay miedo, hay un sitio que no te van a entender. Yo estoy cansado de repetir y de decir que en la provincia de Jaén la mayoría del comercio minorista son responsables. Y si uno tiene cualquier situación irregular con ellos, es que a mí me atienden en condiciones. Y si hay cualquier momento una situación irregular, lo único que hay que ir allí y decirlo y te atiende. Es decir,
luego puede haber situaciones que a lo mejor incluso no puedan depender de ellos, porque son del fabricante, por lo tanto no se va a poder achacar al comerciante, pero hay que ir a decírselo, ¿no? Y yo, de hecho, yo hablo ya como persona normal, que voy a la tienda y compro y ejerzo esa situación, y yo creo que lo que hay que ver es si lo que yo voy a reclamar es cierto, a mí me corresponde, te van a atender. Ahora, si lo que pretenden algunos es ser unos pillos, posiblemente, claro, aquí no se puede actuar de esa manera, hay que ser consecuente con el ejercicio de la responsabilidad que cada uno tenemos. Luego, saliendo del ámbito de la provincia nuestra, bueno, pues ya lo que sí es verdad que se ha desarrollado en España en los últimos años, pues en los últimos 10 años, pues una serie de situaciones con las grandes compañías que operan en nuestro país y las grandes industrias que operan en nuestro país. Claro, ahí sí que ya hay muchas veces que a los ciudadanos pues se nos escapa la situación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya depende pues de la Junta de Andalucía, depende del gobierno central, gobierne quien gobierne, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay que actuar. Y eso es una situación que se da, de hecho, y claro, vemos nosotros que hay situaciones en las que evidentemente se no atiende. Ahora, yo estoy convencido de que el problema, cuando existe, si uno va al lugar adecuado y lo dice y lo expone, uno es bien atendido. Lo que pasa es que no reclama, claro, si no reclama, pues no te puede atender nadie, ni nadie tiene conocimiento de lo que sucede, claro. Y yo estoy convencido de que si le preguntamos ahora a cualquiera de nuestros espectadores cuáles pensarían ellos que son las tres o los tres sectores que más quejas causan, acertarían de pleno con aquellos que más quejas han causado durante el pasado año 2014 en Facua. Telecomunicaciones, es decir, la compañía que me está llamando todo el rato para que cambie, o que me está diciendo que debe una... y luego resulta que le revenden mi deuda, ¿no? En fin, estas cosas. La banca, que de repente me ha venido la comisión, que no sé de dónde, me ha aparecido aquí en mi extracto bancario, y ahora vamos a ver cómo lo arreglo. Y la compañía eléctrica, que está, bueno, pues intentando venderme productos muy extraños, porque yo al final lo único que sé es que si le doy al interruptor se enciende la luz, pero de repente me están vendiendo la comercialización del producto con un producto de mantenimiento asociado a una tarifa nocturna que no se entera realmente nadie de lo que está diciendo, porque yo lo único que quiero es que cuando encienda el interruptor salga la luz y que me la vendan barata. Sí, eso es la real, lo que acaba de comentar. Y de tal manera que esos son pues tres sectores que a nosotros, a los usuarios, pues se nos escapa. Y es una realidad que durante 10 años que llevamos, el sector de las telecomunicaciones es a donde nosotros más nos consultan los usuarios, donde más reclamaciones se dan. Y claro, te encuentras que ha subido muchísimo el sector financiero, los bancos, son aquellos que más han subido en los últimos 3-4 años, ¿no? Luego te encuentras que sepamos, yo con mi edad casi nunca ha habido ningún tipo de problema en el sector eléctrico, casi nunca. En los 4 años, 5 o 6 últimos que llevamos, a partir de la liberalización del sector, pues, bueno, esa la liberalización esa la hizo el PSOE en su momento, es decir, que aquí es que hay personas que son en un momento ministros y hay un gobierno en España, ¿no? Y esos son lo que el sector de la electricidad se ha puesto en tercer lugar. ¿Por qué se pone en tercer lugar? Porque además no van a tomarnos la lectura de nuestro contador y luego cuando llega al cabo de 6, 8, 10 meses, lo que pretenden es cobrarte 1.500 euros, y hombre, 1.500 euros, pues de pronto todo el mundo lo tiene allí en la cuenta para que te los cobren, ¿no? Entonces ahí es donde existen esos problemas de cómo se puede hacer, y las personas, como no saben cuáles son sus derechos, existe la posibilidad de que un prorroteo y que entonces ese prorroteo, una vez que te han tomado la factura final de esos 6 u 8 meses, pues si tú no has ido a facturarte habitualmente los consumos que tú tenías, pues lógicamente, pues oye, pues lo que se tiene que hacer es negociarlo normalmente con la compañía eléctrica. Luego se da que, por ejemplo, estos tres sectores que has comentado, que es que esta misma mañana lo estábamos comentando con el abogado nuestro porque había una incidencia bastante importante en un bloque, ¿no? Y entonces estamos comentando de que hay sectores que son muy dañinos para el usuario, para la unidad familiar de mi casa misma. ¿Por qué? Pues porque, hombre, estamos de acuerdo que todo el mundo tiene ahora un móvil. Y entonces un móvil como mínimo te están negociando, te están diciendo que pague una cuantía económica. Luego,
Por lo tanto, hay eso que te repercute en el bolsillo, en tu bolsillo como unidad familiar. El sector financiero igual, si tienes préstamos te están cobrando comisiones bancarias, te repercute también. Y el sector eléctrico, pues ¿qué te está repercutiendo? Es decir, son 3 sectores que nosotros como ciudadanos nos repercuten pues todos los meses en nuestro bolsillo. Y claro, aquí lo que están haciendo la Comunidad Autónoma de Andalucía, que estamos también diciéndoselo desde hace tiempo atrás, no de ahora, desde tiempo atrás, oiga, ustedes tienen que intervenir. Al Gobierno central se lo estamos diciendo, oiga, tienen ustedes que intervenir, ¿por qué? Porque esto no afecta a nuestro bolsillo. Cuando estamos viendo cuáles son en el sector de las telecomunicaciones, las reclamaciones o las consultas que mayoritariamente nos realizan los usuarios, son muchas veces que yo me quedo asombrado cuando alguien, nosotros tomamos siempre nota de la persona que nos llama para, si alguna vez hay que demostrarlo, si ha ayudado a fulano tal, que vive en tal pueblo de la provincia de Jaén, la consulta va sobre esto. Bueno, pues es una oferta comercial que hacen, pero es que además luego a la semana le dicen que su oferta ya no existe y que por lo tanto el terminal que le han vendido ya no es ese, que ahora vale más caro. Hombre, eso no puede ser, las ofertas comerciales. Luego te llegan y de hecho, bueno, es que esto es real, te hacen también o te cobran indebidamente, pues por ejemplo, llamadas que nunca se han realizado o mensajes premium que tampoco han realizado. Es decir, hay una serie de secuencias que eso te repercute en el bolsillo, porque los mensajes premium se da uno cuenta cuando se han pasado un mes, 30 días, que eso te ha costado ese mes 20 o 30 euros. Más todo lo añadido que lleva la factura. Es decir, eso en el caso de los sectores de las telecomunicaciones, pero es que si te llega a los bancos están cobrando comisiones por cualquier circunstancia. De hecho, yo esta mañana me lo ha contado una persona, yo me he quedado asombrado, yo no sé hasta dónde puede llegar una situación de este tipo, lo va a mirar, lo vamos a averiguar. La Caixa, digo lo no me pido, está cobrando, la Caixa tiene su fundación y entonces le han cobrado a esta persona 10 euros para la fundación de la Caixa, para actividades sociales. Si la Caixa quiere hacer actividades sociales... Si yo se los quiera dar, se los daré, claro, pero si no, no tiene por qué cogerlo. Claro, no tiene por qué cogértelo de tu cuenta. Entonces, ha ido a reclamar de pronto, me la ha llamado por teléfono, me la ha llamado porque es un amigo, y digo, mira, no lo sé, la primera vez que yo escucho este tema, ¿no? Claro, si te empiezan a cobrar comisiones, como están cobrándolas, te aplican luego en las circunstancias la cláusula suelo de todas esas personas afectadas, te están aplicando las participaciones preferentes. Hombre, pues es otro sector que ha subido muchísimo durante el año 2014. Por ejemplo, una anécdota que hemos denunciado al Banco de España, no es una anécdota, pero es una realidad que están actuando todos los bancos. Te están cobrando ahora, si voy a ingresar una cuenta a una persona distinta de mi cuenta, me van a cobrar un dinero, desde unos 50 euros hasta 4. Claro, si no lo reclamamos, pues el banco te va a cobrar. Pero me ocurrió eso en diciembre, fui a hacerle a un amigo un favor para ingresarle un dinero y de pronto me dice que me va a cobrar. Yo había mitado allí, es que aquí, hombre, ni nos conocemos nuestros deberes ni nuestros derechos. Yo lo que hice fue observar, ver en el tablón de anuncios de Unicaja, que era concretamente, si tenían puesto allí la autorización del Banco de España para cobrarme a la hora de hacer yo el ingreso. Vi que no ponía nada, me acerco a la caja cuando me toca a mí y entonces pues me dice que me va a cobrar y digo, vale, tú me cobras, pero me das al mismo tiempo la hoja de reclamaciones. Y entonces, contestación del cajero, bueno, vamos a dejarlo. Hombre, tampoco eso, ¿no? Es decir, no podemos estar siempre reclamando. Por eso son estos 3 sectores muy complicados y nosotros entendemos desde el punto de vista que nos afectan al bolsillo nuestro, los ciudadanos, que hay muchísimas consultas, muchas reclamaciones y que luego se les ganan todas. Es que lo curioso de esto es que todas esas reclamaciones le dan la razón, claro. Y hombre, ¿y aquí quién tiene que intervenir? Pues nosotros entendemos desde FACA que tiene que ser la Junta de Andalucía y el Gobierno central. La administración competente. La administración competente. Tenemos 40 segundos, pero es que esta noticia me interesa. Si no te lo sabes, te doy aquí la chuleta para que los tengas, porque esto sí me interesa a mí. Se ha hecho una encuesta desde Facua, 29 supermercados, para ver qué uso hacen con esos productos perecederos que todavía están en estado de consumir. ¿Cuáles son aquellos que tienen una política de donación respecto a estos productos? Porque a mí me interesa mucho esto, porque yo creo que eso también debe que afectarnos a nosotros como consumidores, porque hay que premiar a los que tienen una política responsable. Claro, estoy de acuerdo contigo, sí me lo sé. Puede ser que se me escape alguno, pero por ejemplo, Capravo funciona muy bien, Mercadona funciona muy bien, el Corte Inglés y otros más tienen una política propia de empresa social, política corporativa social que se llama, y esos son los que están colaborando de otra manera que los alimentos que se tiran del orden de 21.000 toneladas diariamente.
¿vale? 21.000 que se dice. El martes pasado hubo aquí una manifestación de Cáritas solicitando ayuda económica, ayuda alimenticia. Por lo tanto, todo ese tipo de establecimientos, 9 en concreto, sí que están colaborando con los comedores sociales y todas esas situaciones. Pero luego hay 19 que no. Por lo tanto, el otro día, si quieres, si te parece, lo podemos ver el tema, porque es un tema donde hay amigos míos que están en Cáritas que me lo cuentan. Y además te puedo asegurar que cuando llega a los comedores de ellos, a las personas que yo he visto allí, que eran conocidos míos, le ha dado vergüenza de verme allí en ese lugar porque iban a cenar, Pues hay que hacer un listado respecto a la gente y a las empresas que tienen una política responsable de esto, porque esto también, si nosotros premiamos a los que hacen bueno, pues una política de empresa responsable, también estaremos nosotros siendo consumidores responsables. Bueno, vamos a dejar aparcado esto y vamos a acercarnos a lo que se está cociendo estos días en muchos barrios de Jaén e incluso en otros pueblos de la provincia. Bueno, íbamos a hablar del carnaval, pero me dicen que nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, así que mejor. Venga, hacemos una pausa para la publicidad, vamos a relajarnos un poquito con unos anuncios y enseguida estamos con más asuntos, con más historias aquí en directo.